Muy bien, muy buenas tardes a todos los estudiantes de primer año, ya sea técnico, general, en salud. Un saludo a todos, esperando que se encuentren bien, que tengan muchas bendiciones en sus hogares. Además, felicitarles a ustedes y a sus padres por la labor de mantenerse siempre activos, ocupados en esta parte académica que sabemos que puede llegar a ser un poco difícil. El día de hoy vamos a continuar nuestro trabajo. Sencillamente voy a compartirles material extra, aclaraciones sobre el tema que estamos viendo, que es la parte del movimiento. Si recuerdan, hemos estado diciendo que estamos trabajando con dos tipos principales de movimiento por lo pronto, que son el movimiento rectilíneo y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el rectilíneo uniforme simplemente no existe la aceleración, es decir, no existen cambios de velocidad como ocurre en el rectilíneo uniformemente acelerado. A continuación voy a compartirles una parte de la clase de hoy. Espero que estén pendientes, tengan su cuaderno listo. Este material viene directamente de su libro. Eh, Como pueden observar en este material, comenzamos con el tema las ecuaciones del movimiento, lo continuamos más bien, y dice que basándose en la primera ley de Newton, toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza neta actuando sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuerpo, para poderse mover, tiene que haber una fuerza neta diferente de cero. Eso significa fuerza neta, que la sumatoria de todas las fuerzas no valgan cero. Tiene que valer algo, porque si la fuerza neta resultara ser de cero, obviamente que no habrá movimiento, ya que no hay una fuerza triunfante. En el caso de la ley de Newton, la primera ley de Newton establece entonces que para que un cuerpo se mueva o cambie su condición de estar uniformemente acelerado, implicaría que debe existir una fuerza. El movimiento uniformemente acelerado tiene esa fuerza, cuenta con esa fuerza neta, por lo que existe la aceleración. Lo primero que vemos es la ecuación principal del movimiento rectilíneo uniforme, que esta la hemos visto nosotros desde la primera clase, que es distancia igual a velocidad por tiempo. Esta, esta ecuación nos permite calcular tres magnitudes básicas, que es la distancia, la velocidad y el tiempo. En cuanto al movimiento rectilíneo uniforme, mente acelerado, sabemos de que existen dos ecuaciones. Ya hemos trabajado nuestro primer ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era el del vehículo anterior, si lo recuerdan en el video pasado, y si no, pues véanlo. La ecuación, sabemos que en este tipo de movimientos vamos a contar con dos magnitudes básicas que hay que conocer. Una de ellas es la velocidad. La velocidad a la que el objeto comenzó su movimiento, o la velocidad a la que terminó su movimiento. Además de esto, sabemos que tenemos la ecuación del desplazamiento, que sería la de x. Nos vamos a familiarizar, esta clase está creada para familiarizarnos con las variables. Por ejemplo, la ecuación de velocidad del movimiento uniformemente acelerado sería velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este punto, el estudiante ya debe saberse de memoria las ecuaciones del MRUA. Implicará que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa velocidad inicial, normalmente los ejercicios la consideran como cero, ya que normalmente en este tipo de ejercicios el objeto permanece o suele permanecer totalmente inactivo. Está totalmente inactivo, lo que significa que la velocidad con la que está comenzando el objeto es de cero, no estando activo, obviamente. Luego y posteriormente tenemos la aceleración, que obviamente implicará con qué cambio de velocidad está el objeto que se está desplazando y luego el tiempo que se ha desplazado. Por ejemplo, si yo quiero saber un cuerpo parte del reposo y quiero saber a qué velocidad alcanzó luego de 10 segundos de haber arrancado, entonces voy a usar esta ecuación. La segunda ecuación habla de la posición. Esta ecuación se lee así. La posición final, o sea, la X, noten que a los que no tienen una especie de sub-cero, le llamamos un cero inferior, ¿verdad? Le llamamos velocidad final. Por ejemplo, la V sola se llama velocidad final.
y la X sola es la posición final. La V con el cero inferior se llama velocidad inicial y la X con el cero inferior se llama posición inicial. Así, la ecuación de posición se lee de la siguiente forma. La posición final de un cuerpo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones son las que controlan al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hemos de considerar, de hecho, en los teóricos hemos dicho de que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado puede ser en línea recta y hemos hablado de un vehículo que se desplaza horizontalmente. Más sin embargo, también recordemos que movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también sería la caída libre, como aparece acá. ¿Por qué la caída libre? Si yo tengo un objeto acá, si ustedes observan, yo lo mantengo quieto. Está quieto, por lo tanto la velocidad inicial es cero. Pero al soltarlo, este objeto comenzará obviamente a descender y esa velocidad va a ir incrementando porque hay una fuerza que le está ejerciendo aceleración. ¿Cuál fuerza está ejerciendo aceleración cuando soltamos un objeto en caída libre? Es decir, que simplemente lo soltamos y no le ejercemos fuerza. Lo que le está ejerciendo aceleración se llama gravedad. Si ustedes observan o recuerdan, todo cuerpo que cae o sube verticalmente está siendo influido por la fuerza de aceleración de la gravedad, la cual tiene un valor de 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. Así que si soltamos un cuerpo, esto se llama caída libre. Es decir, lo hemos soltado y cae por su simple peso. Significando esto que la única fuerza que le está ejerciendo en este punto es la gravedad. Aparte de este tipo de movimiento, también tenemos el segundo tipo de movimiento, perteneciente siempre a los rectilíneos uniformemente acelerados, que es el tiro vertical. ¿Qué es el tiro vertical? En el tiro vertical ocurre que yo tengo un objeto en la mano y lo lanzo hacia arriba, pero este objeto al lanzarlo hacia arriba va a describir una trayectoria hacia arriba, llegará a su punto final y retorna. Pero si ustedes observan, sigue siendo en línea recta. Sube y luego desciende en la misma trayectoria. Significando que es un movimiento rectilíneo porque lo hace en línea recta, pero es uniformemente acelerado porque una vez más, al aventarlo o al arrojarlo, el objeto lleva fuerza inicial proveniente de mi fuerza, pero también se encuentra con una aceleración que le evita subir más, ¿verdad? Que es la gravedad, que es la que se opone a que este cuerpo en tiro vertical ascienda. No estamos profundizando en el estudio ni de caída libre ni de tiro vertical, sino que estamos aclarando que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también tiene otros dos tipos de movimiento que le pertenecen. ¿Cuáles son las características que les vuelven movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues el simple hecho de seguir una trayectoria en línea recta. Y aparte de esto, que sus velocidades cambian constantemente. Esta es la clase teórica que hemos tenido este día. Es una continuidad, ¿verdad? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para hablar ya de dos tipos de movimiento muy dados en la naturaleza que pertenecen a esta categoría de movimiento. Muchas gracias.